Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se calienta con intensidad. Durante el período gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse dos naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el Celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade, que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre dos hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el séptimo reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía. Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru, pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del Sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo.
Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahman no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal? Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: «Del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí». El consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que, efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Duru no concibiera hijos y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó, diciéndole: «Aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión». Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin.
El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon mientras grandes resplandores estallaban con estruendo. Pero las lluvias se negaban a caer y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono. Hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey. Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado Lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino. Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado. Pero embarcaba rumbo a planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en 2 mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar.